Millonario descubre a camarera cuidando de su madre con Alzheimer. Su reacción fue inesperada. El sonido de un tenedor de plata al caer sobre un plato de porcelana fina resonó en el silencio estudiado del restaurante Celeste, en Polanco. Un sonido agudo y disonante en la sinfonía de lujo y poder. Alejandro Vargas, un hombre cuya vida era una fortaleza construida con hormigón, acero y transacciones multimillonarias, ni siquiera parpadeó. Sus ojos, fríos como el hielo que tintineaba en su vaso de agua mineral importada, recorrían el salón con un aburrimiento palpable, registrando los rostros de la élite mexicana sin ver realmente a nadie. Estaba en medio de una cena de negocios que sellaría la construcción de otra torre de cristal que rasgaría el cielo de la ciudad, pero su alma estaba en un desierto. Su interlocutor hablaba de ganancias y proyecciones, pero la mente de Alejandro divagaba, prisionera de una soledad que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Fue en ese momento de distracción que su mirada se fijó en una figura anónima y casi invisible, una camarera que limpiaba una mesa cercana con una eficiencia silenciosa. «Hola, familia, qué alegría tenerte aquí. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, quería compartir algo muy especial con ustedes. Estamos a un pasito de alcanzar nuestro primer gran sueño. Llegar a los 600 suscriptores. 7 de cada 10 personas que se inspiran con nosotros aún no son parte de esta comunidad. Si nuestras historias te aportan valor, con un simple clic en suscribirse, nos ayudas a dar ese último empujón. Y déjanos tu me gusta si quieres que sigamos trayendo relatos como este. Gracias por ayudarnos a crecer». La joven, cuyo nombre nunca se molestaría en saber, se movía con una gracia discreta, una sombra en medio del brillo de los candelabros de cristal. Al inclinarse para recoger una servilleta caída, un pequeño objeto rectangular se escapó del bolsillo de su uniforme, deslizándose por el suelo de mármol pulido y deteniéndose a centímetros del zapato de cuero italiano de Alejandro. Por un impulso que no pudo explicar, un reflejo que rompió su inercia calculada, se agachó y lo recogió. Era una fotografía, ligeramente desgastada en los bordes, protegida por un plástico barato. La imagen mostraba a una mujer anciana, con el cabello blanco como la nieve, y una sonrisa que parecía contener la sabiduría de toda una vida. Pero no fue la sonrisa lo que paralizó a Alejandro. Fue el collar de perlas que adornaba su cuello. Un collar delicado, con un broche de oro en forma de rosa, que reconocería en cualquier lugar. Había sido el último regalo de su padre a su madre, antes de que el mundo de los negocios lo consumiera y finalmente lo destruyera. La armadura de control de Alejandro se resquebrajó. El aire pareció volverse más denso. El zumbido del restaurante desapareció. Levantó la mirada, la fotografía temblando ligeramente en su mano, y la fijó en la camarera, que ahora lo miraba con pánico, sus grandes ojos marrones abiertos de miedo. «¿Dónde consiguió esto?» Su voz salió como un gruñido bajo y gélido, cortando el aire como una cuchilla. La joven, cuyo nombre era Sofía, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre frente a ella parecía un depredador. Es de una amiga, señor. Una señora que visito», balbuceó, su corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas. Pero su vacilación fue una confesión. Alejandro vio la verdad en sus ojos asustados, una verdad que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Aquella amiga era su propia madre, la mujer que había exiliado en una lujosa residencia de ancianos para poder seguir construyendo su imperio sin distracciones. El shock se convirtió en una oleada de náuseas. La realidad de su negligencia, hasta entonces una culpa lejana y abstracta, se materializó en aquella fotografía arrugada en la mano de una extraña. Había delegado el cuidado de su madre a instituciones, a cheques abultados, pero el afecto, el verdadero contacto humano, se lo había ofrecido esta joven humilde. «Lléveme con ella»,
Ahora, ordenó, su voz desprovista de su arrogancia habitual, ahora frágil y cargada de una urgencia desesperada. Canceló la cena con un gesto brusco, ignorando las protestas de su socio. El trayecto en su sedán de lujo estuvo lleno de un silencio pesado y acusador. Sofía miraba por la ventana, mientras Alejandro agarraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, su mente un torbellino de imágenes olvidadas de su infancia, de canciones de cuna y de un amor que había enterrado vivo bajo capas de ambición y resentimiento. Al llegar a la residencia de ancianos, un edificio elegante que parecía más un hotel de 5 estrellas, Alejandro dudó. Le pidió a Sofía que entrara primero, observándola a distancia, escondido detrás de una columna en el jardín bien cuidado. Y entonces la vio. Su madre, Elena, estaba sentada en un sillón junto a una ventana, la mirada perdida en el vacío, un caparazón frágil de la mujer vibrante que una vez fue. Sofía se acercó a ella con una ternura infinita. Se sentó a sus pies y comenzó a peinarle el cabello canoso con un peine de madera, con un cuidado que era una oración. Y mientras peinaba, comenzó a tararear una antigua canción de cuna, la misma que Elena le cantaba para dormirlo. Y el milagro ocurrió. Un brillo de reconocimiento se encendió en los ojos de su madre. Se volvió hacia Sofía y sonrió. Una sonrisa genuina, lúcida. En ese instante, la fortaleza de Alejandro se derrumbó. La culpa ya no era un sentimiento, era una presencia física que lo asfixiaba, un veneno que se extendía por sus venas, revelando la bancarrota total de su vida. Alejandro se acercó a Sofía, sus pasos inseguros en el pasillo aséptico de la residencia de ancianos, un lugar que él pagaba, pero que nunca había visitado realmente. Su arrogancia, su armadura natural, se había evaporado, dejándolo expuesto y vulnerable. ¿Por qué?, preguntó él, su voz ronca, casi un susurro. ¿Por qué hace esto? Su cerebro, entrenado para cuantificarlo todo, buscaba una lógica, un motivo oculto. Sacó la cartera del bolsillo, un gesto instintivo, su solución para todos los problemas. Le pagaré, el doble, el triple de lo que gana. Solo dígame el precio. Sofía miró la mano extendida de Alejandro, no con desprecio, sino con una compasión que lo desarmó aún más. «Señor Vargas», dijo suavemente, «hay cosas que el dinero no puede comprar, y hay deudas que no se pagan con él». Su tranquila negativa fue más impactante que cualquier reprimenda, un espejo que le mostraba la pobreza de su propia alma. Viendo la genuina confusión en el rostro del magnate, Sofía decidió compartir un trozo de su propia historia, ofreciéndole un puente a un mundo de emociones que él había sellado hacía mucho tiempo. Le contó sobre su abuela, la mujer que la había criado y que había sido consumida por la misma cruel enfermedad que ahora nublaba la mente de Elena. Describió el dolor de ver a la persona que amaba desaparecer ante sus ojos, la frustración y el sentimiento de impotencia. Cuidar de Elena y de los otros residentes, explicó, no era un trabajo, era una forma de honrar la memoria de su abuela, de transformar su dolor en algo constructivo. Era una forma de dar a los demás lo que ella desesperadamente deseó dar a su abuela hasta el final: dignidad, compañía y la certeza de que no estaban solos en la oscuridad. Sofía continuó, su voz pintando un vívido retrato de la soledad de Elena, una soledad que ningún lujo material podía aliviar. Describió cómo la madre de Alejandro pasaba horas mirando por la ventana, esperando una visita que nunca llegaba. Reveló que, en sus raros momentos de lucidez, Elena no hablaba del empresario de éxito, sino de su niño, el pequeño Alejandro que tenía miedo a la oscuridad y soñaba con ser astrónomo. Contó cómo Elena guardaba sus dibujos de la infancia y le preguntaba a ella, una extraña, si creía que su hijo todavía se acordaba de las estrellas. Cada palabra de Sofía era un golpe en el corazón de Alejandro, revelando la profundidad de un abismo emocional que él mismo había cavado.
demasiado ocupado conquistando el mundo como para darse cuenta de que estaba perdiendo su única y verdadera ancla. La revelación se volvió aún más dolorosa cuando Sofía compartió los miedos más profundos de Elena. Contó que, a veces, en un susurro confuso, Elena confesaba su terror de que Alejandro estuviera siguiendo el mismo camino destructivo de su padre. Un camino pavimentado de éxito y ambición, pero que terminaba en un callejón sin salida de soledad y en un infarto prematuro. Elena se sentía culpable, creyendo que su propia incapacidad para detener a su marido había, de alguna manera, maldecido a su hijo. Alejandro se dio cuenta, con un horror creciente, de que su ausencia no era solo una negligencia pasiva, era una tortura activa, una carga que su madre enferma llevaba cada día, creyendo que la distancia de él era, de alguna manera, culpa suya. El peso abrumador de su fracaso como hijo amenazaba con destrozarlo. Conmovida por la visible angustia de Alejandro, Sofía sintió que necesitaba darle algo más, una llave al pasado que quizás podría abrir una puerta al futuro. Lo llevó a la habitación de Elena, un espacio impersonal que, a pesar del lujo, olía a desinfectante y a recuerdos desvanecidos. De un cajón de la mesita de noche, sacó una pequeña caja de madera oscura, con un delicado trabajo de marquetería en la tapa. «Encontré esto hace unos meses», explicó en voz baja. «A veces, cuando está agitada, le doy la caja. Se calma, pasa los dedos por el dibujo, como si intentara recordar algo importante. Creo que esto le pertenece, señor, a usted más que a mí». La caja parecía pequeña e insignificante, pero en las manos de Alejandro pesaba como el mundo. Se sentó al borde de la cama impecablemente hecha, un lugar donde debería haber pasado innumerables horas, pero que era territorio de un extraño. Con los dedos temblorosos, abrió la caja. El interior, forrado de terciopelo carmesí descolorido, contenía los artefactos de una vida que había elegido ignorar. Allí estaba el collar de perlas, aún más hermoso de cerca. Al lado, algunas fotografías en blanco y negro de una Elena joven y radiante, del brazo de un hombre de sonrisa fácil y mirada bondadosa que no reconoció. Y debajo de todo, un sobre cerrado, el papel amarillento por el paso de las décadas. Cada objeto era un testimonio silencioso del amor y los secretos de su madre, un universo entero que existía más allá de su comprensión superficial y egocéntrica. Su corazón se detuvo por un instante cuando leyó el destinatario en el frente del sobre, escrito con la caligrafía fluida y elegante de su madre. «Para mi querido hermano, Mateo». El nombre resonó en las profundidades de su memoria, trayendo a la superficie fragmentos de conversaciones susurradas, de un tío que su familia había borrado de su historia. Mateo, el hermano de su madre, el artista, el soñador, el hombre que su padre había etiquetado de fracasado y peso muerto, un paria exiliado por haber tenido la audacia de elegir la felicidad en lugar de la fortuna. La existencia de esa carta era una contradicción, una pieza de un rompecabezas que alteraba por completo la imagen de su familia, una imagen que él había aceptado sin cuestionar durante toda su vida. Antes de descubrir qué hará Alejandro con esa impactante verdad, cuéntanos desde qué ciudad y país estás viendo este video. Leemos todos los comentarios. Con un sentimiento de premonición, Alejandro abrió el sobre. La carta era un lamento, una disculpa y una advertencia. Elena le escribía a Mateo sobre su soledad dentro de un matrimonio dorado, sobre el miedo que sentía al ver a su marido ser consumido por la codicia, una enfermedad que temía que fuera contagiosa. Le está enseñando a nuestro Alejandro que la vulnerabilidad es una debilidad, escribía ella, y temo que, al intentar darle el mundo, le estemos robando el alma. Hablaba de la vida sencilla de Mateo, no con la lástima que su padre demostraba, sino con una envidia palpable, un anhelo por una autenticidad que su mundo de apariencias no podía ofrecerle.
La carta era la confesión de un profundo arrepentimiento por haber permitido que su hermano fuera apartado. Las últimas líneas de la carta eran un testamento y una misión. Si alguna vez mi niño se pierde en este laberinto de ambición, te pido, hermano mío, que lo encuentres. Muéstrale las estrellas que olvidó mirar. Recuérdale que su abuelo era un carpintero que encontraba poesía en la madera, y no un rey en un trono de oro. Sé su brújula, su conexión con todo lo que es real y verdadero. Alejandro dobló la carta, el frágil papel casi deshaciéndose. La verdad era abrumadora. Su viaje de redención no era solo sobre su madre, era sobre rescatar una herencia de valores que su padre había intentado enterrar. Para encontrarse a sí mismo, primero tendría que encontrar al alma pura redentora, el tío Mateo, el guardián olvidado del alma de su familia. De regreso a su penthouse, un oasis de cristal y acero suspendidos sobre la ciudad palpitante, Alejandro se sintió un extraño en su propia vida. El silencio minimalista que antes le brindaba una sensación de control, ahora le parecía hueco y opresivo, el eco de su profunda soledad. Su teléfono móvil vibraba incesantemente sobre la mesa de mármol, una cascada de llamadas perdidas y mensajes urgentes de sus socios y de Valeria, su novia, una modelo 20 años más joven, cuya ambición rivalizaba con la suya. Los ignoró. El negocio de millones de dólares, la fusión que definiría su legado en el mundo inmobiliario, había perdido todo color. Lo único que importaba era la misión que la carta de su madre le había encomendado. Comenzó a registrar el despacho de su padre, un santuario de poder que apenas había tocado desde su muerte, y encontró lo que buscaba. En una carpeta olvidada, una única dirección antigua de un hombre llamado Mateo Vargas, en un pequeño pueblo del interior que parecía más un punto en el mapa que un lugar real. Por primera vez en décadas, Alejandro decidió hacer algo por sí mismo, sin delegar, sin asistentes, sin chóferes. Hizo una maleta pequeña, cambiando sus trajes de marca por un par de vaqueros y una camisa sencilla, prendas que parecían pertenecer a otra persona. Dejó atrás el reloj de lujo, un símbolo del tiempo que había pasado midiendo en ganancias financieras en lugar de momentos vividos. Al subir a su coche de alta gama, sintió la ironía de la situación. Aquel vehículo, diseñado para deslizarse por las pulidas autopistas de la capital, lo llevaría por un camino de regreso, hacia un pasado que ni siquiera sabía que existía. El viaje comenzó en asfalto liso, pero a medida que los rascacielos daban paso a campos y luego a colinas, la carretera se volvía cada vez más accidentada, una metáfora perfecta de su propio viaje interior, alejándose de su fachada pulida para encontrar el terreno accidentado de su verdad. La llegada a San Miguel de las Flores fue un choque cultural. El pueblito parecía suspendido en el tiempo, con sus casas de colores desvaídos, una plaza polvorienta y un ritmo de vida lento y deliberado. Su coche de lujo, cubierto de polvo, atrajo miradas curiosas y desconfiadas. Alejandro salió del vehículo sintiéndose un extraterrestre. Su vestimenta, aunque sencilla para sus estándares, todavía gritaba ciudad y dinero. Sus primeros intentos de obtener información fueron un desastre. Se dirigió a la gente con su arrogancia habitual, su impaciencia de hombre acostumbrado a respuestas inmediatas, tratando de usar su imponente presencia para extraer lo que quería. Pero aquí, su autoridad no valía nada. Los lugareños le respondían con monosílabos, encogiéndose de hombros y dándole la espalda, formando una pared silenciosa de resistencia contra el intruso de la gran ciudad. Frustrado y enojado, Alejandro se sentó en un banco de hierro forjado en la plaza, el sol del mediodía castigándolo. Sintió una oleada de desesperación, la tentación de rendirse, de volver a su mundo, donde los problemas se resolvían con una transferencia bancaria. Miró la fotografía gastada de su madre y de Mateo, su único mapa en ese territorio desconocido. La sonrisa de ellos parecía burlarse de su incompetencia. Fue entonces cuando se dio cuenta de su error fundamental.
Estaba tratando de comprar e intimidar, cuando lo que necesitaba era pedir y conectar. Tenía que despojarse del magnate Alejandro Vargas y convertirse solo en el hijo de Elena, un hombre en busca de su familia. Se levantó, respiró hondo el aire seco y polvoriento y se dirigió a una pequeña fonda, un restaurante familiar de donde provenía un olor a comida casera y conversaciones animadas. Adentro, en lugar de exigir atención, esperó pacientemente su turno. Pidió el plato del día con una humildad que no sabía que poseía y comió en silencio, solo escuchando. Escuchó las historias de los agricultores, las quejas sobre la sequía, las risas de los niños. Cuando terminó, se acercó a la dueña del establecimiento, una anciana con el rostro surcado de arrugas y ojos que parecían haberlo visto todo. En lugar de preguntar por Mateo Vargas, simplemente le mostró la fotografía. «Estoy buscando a este hombre», dijo, su voz desprovista de cualquier exigencia. «Era hermano de mi madre». La mujer tomó la fotografía, sus ojos entrecerrándose, y luego una sonrisa surcó su rostro. «Mateo, el artista», exclamó. «Claro que me acuerdo de él. Un hombre bueno, con manos que transformaban la madera en poesía. Ya no vive aquí desde hace muchos años. Buscó la soledad de las montañas para escuchar mejor lo que la madera le decía». La mujer le dio indicaciones vagas, más basadas en puntos de referencia naturales que en nombres de calles. «Siga el lecho seco del río hasta encontrar la gran higuera. Luego gire a la izquierda, en dirección a la piedra que parece un rostro llorando». Para otro hombre, aquello habría sonado a locura, pero para el nuevo Alejandro, sonaba a un mapa del tesoro. Le agradeció calurosamente, dejando en la mesa una propina generosa pero discreta. El camino que siguió fue aún más difícil. La carretera de asfalto dio paso a un camino de tierra, que a su vez se convirtió en un sendero estrecho y rocoso. Llegó a un punto en que su potente coche ya no podía avanzar. Sin dudarlo, salió, lo cerró con llave y continuó a pie. El esfuerzo físico era una purga. El sudor que le corría por la frente le limpiaba la mente. Cada paso lo alejaba más del hombre que había sido. La caminata duró casi 2 horas. Su ropa estaba sucia, sus zapatos de ciudad arruinados, pero nunca se había sentido tan vivo. El aire de la montaña era puro y fresco. El único sonido era el del viento silbando entre los pinos y el canto lejano de un pájaro. Era un silencio que no era vacío, sino lleno de vida, lo opuesto al silencio opresivo de su penthouse. Finalmente, después de rodear una gran formación rocosa, lo vio. En un pequeño claro, enclavada contra la montaña, había una rústica cabaña de madera, con un hilo de humo saliendo de la chimenea. Al lado, un porche que servía de taller, cubierto de virutas de madera. Y allí estaba él, un hombre mayor, de cabello plateado y hombros anchos, pasando una garlopa sobre un trozo de cedro, su cuerpo moviéndose en un ritmo armonioso con la herramienta. Era Mateo. Alejandro se detuvo, el corazón latiéndole descontroladamente. Toda una vida de distancia y mentiras los separaba. El miedo al rechazo era una bilis amarga en su garganta. ¿Y si su tío lo odiaba? ¿Y si lo culpaba por todos los años de silencio? Reunió todo el coraje que le quedaba, un coraje que no provenía de su cuenta bancaria ni de su poder corporativo, sino de un lugar mucho más profundo y vulnerable. Dio un paso adelante, el sonido de una rama partiéndose bajo sus pies, rompiendo el silencio de la montaña. Mateo levantó la cabeza. Sus ojos, del mismo color que los de su hermana, se fijaron en él, primero con curiosidad, luego con una chispa de confuso reconocimiento. El parecido familiar era innegable. Alejandro no pudo articular un discurso. Las palabras que había ensayado desaparecieron. La única verdad que importaba salió en un susurro ronco. «Soy el hijo de Elena». Aquellas pocas palabras flotaron en el aire, cargadas con el peso de 30 años de separación. El rostro de Mateo pasó por una tormenta de emociones. Conmoción, dolor, anhelo,
y finalmente una tristeza inmensa. Dejó la garlopa con un cuidado reverente, como si estuviera dejando el pasado. Se acercó lentamente a Alejandro, sus ojos escrutando cada rasgo de su rostro, como si intentara encontrar a su hermana en él. No había acusación en su mirada, solo un dolor compartido. «Lo sé», dijo, su voz grave y cálida. «Tienes sus ojos». Y en ese momento, la barrera que los separaba se derrumbó. Mateo abrió los brazos y envolvió al sobrino que nunca conoció en un abrazo fuerte y prolongado. Un abrazo que olía a cedro, a tierra y a perdón. Un abrazo que, para Alejandro, se sintió como volver a casa. Entraron en la cabaña, un espacio simple y acogedor, donde cada mueble había sido claramente hecho por las manos de Mateo. El fuego crepitaba en la chimenea y el olor a café recién hecho llenaba el aire. Se sentaron y las historias comenzaron a fluir. Mateo habló de su infancia con Elena, de sus travesuras, de sus sueños. Pintó el retrato de una mujer vibrante, llena de risa y amor por la vida. Una imagen tan diferente de la figura frágil y silenciosa que Alejandro visitaba en la residencia. Contó cómo el padre de Alejandro, un buen hombre al principio, había sido envenenado por la ambición, obsesionándose con borrar sus orígenes humildes, lo que incluía alejar a Mateo, el carpintero, el recordatorio vivo de un pasado que quería olvidar. No había amargura en la voz de Mateo, solo una profunda compasión por un hombre que había perdido su camino. Alejandro escuchaba, cada palabra llenando los vacíos de su propia historia. Se dio cuenta de que, al rechazar a su tío, su padre lo había privado de una parte esencial de su identidad, de su conexión con la creatividad, la simplicidad y la alegría. Sacó la carta de su madre del bolsillo y se la entregó a Mateo. El viejo artesano la leyó con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Nunca me olvidó», susurró, más para sí mismo que para Alejandro. Fue el detonante final para Alejandro. La visión del dolor de su tío, la comprensión del amor inquebrantable de su madre, la enormidad de su propia negligencia, todo convergió en un único punto de dolor insoportable. La presa que había construido alrededor de su corazón cedió y lloró. No un llanto controlado y silencioso, sino sollozos convulsivos y guturales, liberando décadas de culpa, soledad y arrepentimientos reprimidos. Mateo lo dejó llorar, colocando una mano pesada y reconfortante en su hombro. No ofreció palabras vacías de consuelo, solo su presencia silenciosa y comprensiva. Cuando los sollozos de Alejandro finalmente disminuyeron, transformándose en un cansancio tembloroso, Mateo habló. «Tu madre te amaba más que a su propia vida, muchacho», dijo suavemente. «Su amor no se ha ido, está dentro de ti. Lo que hagas con él, a partir de ahora, es la forma en que la honrarás. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para regar las raíces. En esa humilde cabaña, en el corazón de las montañas, lejos de su imperio de hormigón, Alejandro sintió que renacía. Su dolor no había desaparecido, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, esperanza, y un propósito claro e inquebrantable. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora, continuamos con el video. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue una experiencia completamente diferente. Alejandro conducía con una calma que nunca antes había poseído. Los bocinazos y el tráfico caótico de la ciudad ya no lo irritaban. Le parecían ruidos lejanos de un mundo al que ya no pertenecía del todo. Ya no era un hombre que huía de su soledad, sino un hombre que regresaba a una misión. Cada kilómetro que lo acercaba a la capital fortalecía su resolución. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que demoler la vida que había construido, ladrillo por ladrillo, para poder construir algo nuevo y auténtico sobre sus ruinas. El miedo había desaparecido, reemplazado por una claridad de propósito
que era a la vez aterradora y liberadora. Entró en la sede de Vargas Corp como un general que regresa de una guerra. Sus empleados lo miraban con sorpresa, notando el cambio en su postura. No caminaba con su arrogancia habitual, sino con una autoridad tranquila y ponderada. Fue directamente a la sala de juntas, donde sus socios y Valeria lo esperaban, sus rostros una mezcla de alivio y furia contenida. Antes de que pudieran comenzar el interrogatorio, él tomó la palabra. «La fusión está suspendida», anunció, su voz tranquila pero firme. «Ha habido un cambio de prioridades. Mi familia me necesita». La sala quedó en silencio por un momento, un silencio de conmoción e incredulidad, antes de que estallara la tormenta. Fue Valeria quien explotó primero. «¿Cambio de prioridades?», gritó, su voz estridente. «¿Estás tirando por la borda el negocio de la década por una crisis de la mediana edad? ¿Fuiste a visitar a tu madre senil y a un tío paleto que ni sabías que existía, y de repente te has convertido en un santo?» Su hermoso rostro estaba contorsionado en una máscara de desprecio. «Yo no me enamoré de un filántropo deprimido, Alejandro. Me enamoré del poder, del imperio que construiste, de este nombre», dijo, golpeando con la mano la mesa de caoba maciza. «Y estás escupiendo en todo eso por un capricho sentimental. Te estás volviendo débil, patético, exactamente como tu padre». El monólogo venenoso de Valeria continuó, cada palabra una revelación de su verdadera naturaleza materialista. Se burló de su repentina preocupación por su madre, llamándola un peso muerto costoso. Ridiculizó la idea de la familia, llamándola un ancla que solo servía para hundir a hombres de visión. Los socios de Alejandro, aunque más contenidos, asentían silenciosamente, sus miradas juzgándolo, calculando las pérdidas financieras que su locura les causaría. Para ellos, estaba cometiendo un suicidio profesional, traicionando a los dioses del mercado en nombre de una emoción humana que consideraban un fallo del sistema. En ese momento, Alejandro los vio como realmente eran, almas vacías, prisioneros de la misma jaula de oro de la que él intentaba escapar. Cuando Valeria finalmente se calló, exhausta y jadeante, esperando una reacción explosiva por parte de él, Alejandro sorprendió a todos. No gritó, no discutió, la miró, no con ira, sino con una fría claridad y un atisbo de lástima. «Gracias, Valeria», dijo con calma. «Gracias por mostrarme que estaba compartiendo mi cama y mi vida con una completa extraña». Se levantó, su movimiento lento y deliberado. «Nuestra relación, así como mi implicación en este negocio, tal como lo conocen, ha terminado. Considera tu acceso a mis tarjetas, a mis apartamentos y a mi vida, revocado a partir de este preciso instante». La mandíbula de Valeria cayó, su furia transformándose en pánico. Luego se volvió hacia sus socios. «Vargas Corp va a pasar por una reestructuración fundamental. A partir de hoy, nuestro éxito no se medirá solo por las ganancias, sino por nuestro impacto en la comunidad. Proyectos con integridad, que sirvan a la gente, o no habrá proyectos en absoluto. Quien no esté de acuerdo con esta nueva visión, la puerta está abierta». Sin esperar respuesta, le dio la espalda a la sala de juntas, a su pasado, a la vida que casi lo había destruido. Al caminar por el pasillo, sintió que se le quitaba un peso de los hombros, el peso de expectativas que no eran suyas, de una definición de éxito que lo había dejado en bancarrota en todo lo que realmente importaba. Dejó atrás el ruido y el caos, caminando hacia un nuevo tipo de silencio, el silencio de la paz. La catarsis estaba completa. 6 meses después, el sol de la mañana no brillaba en los cristales de un rascacielos, sino en las amplias ventanas de un edificio de una sola planta, pintado en tonos cálidos de ocre y rodeado por un jardín vibrante. Era la inauguración de la Fundación Vargas Ramírez, un centro de día de última generación para personas mayores con Alzheimer,
construido no en un barrio de élite, sino en el corazón de una comunidad trabajadora de la Ciudad de México. Alejandro Vargas estaba frente a una pequeña multitud de residentes, familias y vecinos. No llevaba un traje de diseño, sino una sencilla camisa de lino, y su expresión no era de aburrimiento controlado, sino de una alegría serena y genuina. A su lado, Sofía Ramírez, ya no la tímida camarera, sino la directora de la fundación, irradiaba una confianza y una autoridad tranquilas. Su discurso sobre la importancia de la dignidad y el cuidado humanizado cautivando a todos los presentes. El imperio de hormigón de Alejandro se había transformado en un refugio de compasión, un legado infinitamente más valioso. La transformación no había sido solo profesional, sino profundamente personal. En una de las salas de la fundación, el taller de artes, el sonido de las risas se mezclaba con el olor a madera fresca. Mateo, que había cambiado la soledad de las montañas por un propósito renovado, enseñaba a un grupo de residentes a tallar pequeñas figuras en madera, su paciencia y su sonrisa creando un ambiente de camaradería y descubrimiento. En otro rincón del jardín, el hijo adolescente de Alejandro, que antes apenas le dirigía la palabra, estaba sentado junto a una anciana, leyéndole un poema de un libro, su voz clara y atenta. Alejandro había logrado romper el ciclo de negligencia emocional que había heredado de su padre, reconstruyendo el puente hacia su hijo no con regalos caros, sino con su tiempo, su presencia y el ejemplo vivo de una nueva masculinidad, basada en la empatía y el servicio. En una tranquila tarde de domingo, Alejandro, Sofía y Mateo visitaron el cementerio donde descansaba Elena. El ambiente no era de luto, sino de paz y gratitud. Colocaron sobre la lápida un ramo de flores silvestres y una pequeña rosa de madera perfectamente tallada por la mano de Mateo. Alejandro tocó la fría piedra, ya no sintiendo el peso abrumador de la culpa, sino una conexión amorosa. «Entendí, mamá», le susurró al viento. «Tardé mucho, pero finalmente entendí tu carta. Gracias por mostrarme el camino de vuelta a casa». No eran una familia convencional, nacida de lazos de sangre directos, sino algo mucho más fuerte. Una familia forjada en la sanación de heridas compartidas, unida por un propósito común y por el amor incondicional a una mujer cuya sabiduría había trascendido la enfermedad y la propia muerte. Alejandro aprendió, de la manera más difícil y sin embargo más hermosa, que la verdadera riqueza no se acumula en cuentas bancarias, sino en los lazos que se tejen con los demás. Descubrió que el poder real no reside en controlar imperios, sino en tener el coraje de ser vulnerable, de pedir perdón y de empezar de nuevo. Su viaje, que comenzó en la cima de la arrogancia y la soledad, lo llevó al corazón de la humildad, donde encontró no la debilidad que tanto temía, sino una fuerza que nunca supo que poseía. Ese día se dio cuenta de que la verdadera familia no es solo aquella que comparte tu sangre, sino aquella que elige sanar tus heridas y construir un futuro a tu lado, un legado de amor que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.